Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a nuestro podcast. Como diría algún presentador de TVN, nada haría presagiar que nos volveríamos a encontrar. Ya nos encontramos, los de siempre, las de siempre, los humanistas hedonistas. Ustedes ya nos conocen, pero aquí va la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, compañero queridísimo. Me presento nuevamente como siempre, volvimos con todo, con más fuerza. No nos vamos, Nica. Me presento, Constanza Jiménez, @oye Constanza, muerta por la universidad, pero aquí seguimos dando cara, siempre. Hola, me presento, Macarena Castro la habla. Estamos muy muertos por la universidad, ya no queremos más guerras, pero de nuevo en el podcast, estamos contentos por esto. Bueno, hola a todos los auditores, aquí el de siempre, César Berrocal, me pueden seguir en Instagram, @unweb. Y es muy grato volver a estar con mis compañeros, compañeras, a encontrarnos y sobre todo con ustedes, que es lo que más nos emociona a todos como grupo. No obstante, antes de partir este capítulo tenemos un aviso muy importante que dar. Spoiler, este es un capítulo serio. Y bueno, ya me conocen, saben quién soy, me conocen al inicio del podcast, Jorge Saavedra. Y como dijimos en el capítulo anterior, ahora dioniso.o en Instagram nos pueden seguir. Y tenemos otra noticia. Se acabó nuestro sponsor anterior, albertohurtado.cl. Ahora pasamos a Spotify. Nos contrataron, somos legales. Bueno, nada más que agregar. Nada Nada más. Comencemos. Antes de entrar en materia al tema que nos convoca hoy día, que como dijimos anteriormente es bastante serio, nos gustaría materializar o decir qué texto vamos a basar el podcast de hoy en día. El texto se llama Historia de las mujeres en Occidente en el siglo XX, específicamente en el apartado de políticas sexuales del nacionalsocialismo e historia de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, para contextualizar a los auditores y auditoras, nos gustaría diferenciar algunos conceptos que van a ser muy importantes para nuestro análisis. En primer lugar, queremos definir cuál es la corriente del nacionalismo, qué es, y bueno, para comprender qué es como tal, primero debemos comprender el concepto de nación. ¿Alguien de aquí sabe lo que es el concepto de nación? Ejemplifícalo, por favor. Yo los voy a ilustrar en qué consiste este concepto. Es básicamente un conjunto de personas que comparten ciertos determinados elementos, como puede ser la etnia, la religión, una lengua, la cultura o un pasado histórico. Por lo cual, el nacionalismo defiende este conjunto de personas que se sienten como partícipes, se identifican con una nación específica en un determinado territorio. Ahora bien, la ideología nacionalsocialista, la cual es conocida también como el partido nazi, es como una especie de ultranacionalismo. La ideología nacionalsocialista fue un producto de teorías políticas que se originaron en Italia principalmente, que también dieron origen al fascismo o también al nazismo como tal. Y el nazismo combinó ideas del antisemitismo racial, disculpen. Esto quiere decir que los judíos son inferiores debido a su raza o por cómo se compone genéticamente. También combinó elementos del darwinismo social, es decir, ciertos individuos o grupos étnicos son dominantes debido como a su superioridad genética como tal. Combinó elementos del Lebensraum, que es la noción de que los alemanes necesitaban un mayor espacio geográfico en el territorio, en Europa occidental en este caso, o sea, oriental, disculpen. Y también el nazismo abrazó elementos como el antibolchevismo total y exigió una venganza contra aquellos, especialmente judíos, que supuestamente habían traicionado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y que lo cual obviamente provocó su derrota. No sé si a mis compañeros de panel de este querido podcast le quedó más claro en qué consiste. Sí, me quedó mucho más claro porque yo pensé que era algo como solo de la nación, de dónde vienes. Y aterrizar un poco el concepto nacionalsocialismo nos va a permitir abordar esto de manera transversal, conocer qué era el darwinismo social, qué era el antisemitismo y cómo estas políticas afectaron directamente, cómo los nazis implementaron estas políticas sexual contra una minoría, como eran los judíos, como eran las mujeres negras, mujeres judías, los gitanos, gitanas,
Hay también niños y niñas, porque son Sí. principalmente afectados cuando suceden estas cosas. Sí. Lo importante es tener en consideración esta superioridad racial que se da en la Alemania Sí, nazi. sí. Creer como que son superiores a todas las otras razas. Exacto. Y bueno, yo creo que ya puedo entrar de lleno al texto una vez dicho esto, Sí. que es un tema muy interesante, de verdad les invito a quedarse y que pongan mucha atención. Bueno, ahora que fue bien explicado el concepto de nacionalsocialismo, las áreas que abordan y cómo se compone esta idea ultranacionalista de derecha, ahora vamos a dar pie a nuestro panel de expertas, quienes pasarán a darnos un poco de su investigación y lectura reflexiva y crítica sobre el texto. Nos van a dar datos duros, referencias muy crudas, así que nosotros nos tomamos este tema con mucha seriedad y respeto, pedimos lo mismo. Cualquier duda nos pueden dejar en la caja con comentarios y también cualquier aporte y opinión, siempre del respeto. Bueno, chicos, uno de los principales expertos, digamos, en esta masacre, específicamente en este genocidio, pudo identificar uno de los diálogos de Himmler, que fue uno de los altos mandos nazi, y en él se puede apreciar lo siguiente. Él decía: hemos llegado a la pregunta, ¿qué pasa con las mujeres y los niños? He decidido encontrar aquí también una solución clara. En realidad, no consideré justificado para exterminar hombres, quiero decir, para matarlos o hacerlos matar, mientras dejaba crecer a sus vengadores hoy niños. Uno de los motivos por los cuales se inició esta matanza específicamente hacia mujeres y niños era porque en la Alemania nazi se pensaba que iban a crear como vengadores. O sea, si se dejaban a los niños, iban a crear vengadores por todo lo que estaba pasando. Y además de esto, Himmler se justificaba porque decía que a él le daba mucha pena, en cierta forma, matar hombres y niños, pero decía una frase que quiero indicar acá, que decía: hemos de reconocer constantemente que estamos empeñados en una lucha racial primitiva, primordial y natural. O sea, todo justifica, toda esa matanza se justificaba con el hecho de que fuese una matanza racial primitiva, primordial y natural. Siguiendo con lo que dice Macarena, dentro de la investigación encontramos una parte muy importante y que yo sinceramente antes de leer el texto no sabía, que es sobre la esterilización que le hacían a las mujeres. Esta esterilización no era solo para... también fue para mujeres alemanas que creían que tenían algún tipo de efecto, como si tuvieran epilepsia, trastornos depresivos o episodios maníacos. Se les esterilizaba para que no salgan niños, niñas con ese tipo de enfermedades, lo que igual es altamente violento. Ahora bien, este tipo de esterilización también se dirigió para los etnias bajas, entre comillas, como ellos pensaban, los gitanos, negros, homosexuales, comunistas, pero sobre todo judíos y gitanos. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque no querían que procrearan, claramente no querían, porque ellos tenían un ideal de Alemania blanca, Alemania inteligente, una raza aria. Pero si dejamos que esta mujer procree, judía procree, ya no van a existir esta raza aria. Y tampoco queremos que nosotros como raza aria nos juntemos con este tipo de personas, entre comillas. Ahora lo que más me parece cruel, de verdad que esto es demasiado cruel, que vean la esterilización como debía producir una depuración gradual del cuerpo étnico y en que había que esterilizar alrededor 1,5 millones personas y 400 de ellas a corto plazo. Este número se fue acrecentando durante la siguiente década. No sé leer números. 400.000 personas que deberían ser esterilizadas en un corto plazo. Pero luego de la década siguiente este número se acrecentó. Y también el programa de noviembre de 1938 marcó un cambio profundo. Los nazis ya no diferenciaban entre sus víctimas si eran de hombres o mujeres. Sin embargo, en la noche de los cristales rotos, las mayores muertes fueron de mujeres, solo mujeres. Lo cual nos hace pensar los crímenes que cometían y qué los llevaba a eso.
¿Alguna opinión, comentario, reflexión? Yo quiero señalar algo muy interesante que dijo Macarena, que se armaba una especie de panel de expertos en esta materia. O sea, esto quiere decir, me imagino que se armaban médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, especializados para cometer como estos crímenes o actos, lo cual sin duda deja como un sabor amargo y es como bien oscuro ponerlo a pensar, como maquiavélico, no sé. Podríamos pensar que después de tanto tiempo pasado, donde ya se ha acrecentado tantas naciones, se ha divulgado tanto conocimiento, y ver como una ideología que tras un periodo muy corto de años, porque esta Alemania que venía a golpear el Tratado de Versalles, en un periodo de 20 años, tomó una ideología que aumentó de una manera tan rápida y que demuestra lo cruel que puede ser el ser humano. Eso mismo que dijo Macarena de una de los altos mandos del partido nazi, que también se arrepentía y pensaba que estaba mal, pero por su ideología y por su partido lo seguía haciendo. O sea, podemos ver cómo esta ideología te podía corromper tus valores. Sí. Otro dato interesante, seguido a lo que dice César, de que vieron muchos expertos, muchos científicos, fue que a las mujeres se le inyectaban vacunas nocivas en el útero para que su útero quedara seco, para que no pudiera procrear nada. Y estos fueron de los conocidos crímenes científicos que hizo la Alemania nazi contra mujeres, niños, y experimentaban con ellos. Ahora bien, este ejemplo, ¿a quién les recuerda aquí en Chile? ¿A qué les recuerda este escenario de mutilaciones, de interferir entre la sexualidad de las mujeres? El no poder impedirle la recreación de personas, la reproducción. Yo creo que a lo que aludes o lo que se me viene a la cabeza cuando me problematizas esto es el 73 en Chile, el golpe de Estado y bueno, la violación de derechos humanos que hubieron, torturas. Sí. Si recordamos la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA y la CNI, estas policías que estaban encubiertos y que tenían una manera sistemática de actuar, habían lugares, locaciones, había gente, hay un personaje que creo que era el nombre Ingrid Olderoth, la de los perros. Una oficial de carabineros que se especializaba en torturas sexuales contra mujeres. O sea, tenemos espacios de memoria que ahora han estado en un punto controversial, como ha sido dejar sin financiamiento al INDH y al Museo de la Memoria, donde esto vive día a día y se ven los testimonios a diario. Podemos darnos cuenta de que una forma de actuar de las ideologías de ultraderecha, ultraizquierda o cualquiera que atente a los derechos humanos, que cabe destacar que en el 73 ya estaban firmados los derechos humanos, ya llevaban poquito más de 25 años ya activó el Tratado de Derechos Humanos y que se cumplieron de una manera gigante. Y cómo atacan este punto de la sexualidad de las personas, de la reproducción, la esterilización, la violación. Algo impresionante. Siguiendo lo que tú dices de que la derecha, los fascismos de derecha siempre van a atacar la sexualidad, me recuerda un comentario de un sociólogo que no recuerdo, donde nos dice que la forma de atacar la dignidad de una persona siempre va a ser desde su sexualidad. Por eso muchos fascismos, en muchos centros de tortura ocupan la violación para doblegar tu actitud. Claro, o sea, en la sociedad actual como que algo tan íntimo o algo tan como prohibido o tabú y que te lo transgredan, sin duda tiene mucha razón lo que plantea. Te sientes vulnerable al fin y al cabo. Claramente. ¿Macarena? De hecho, eso era tan perpetuado de esa manera que en 1941, para específicamente matar como más en masa a más mujeres y más niños, se creó uno de los primeros furgones de gas que específicamente iban hacia las mujeres y hacia los niños. O sea, podemos ver como aparte de tener un panel de expertos, se contrataron a intelectuales, ingenieros, Exacto, químicos, para ver cómo exterminar de una forma más rápida a las personas. Algo sistemático ha sido la transgresión a tu sexualidad y a tu vida. Exacto. Sobre este tema del trabajo, aquí hay un apartado del texto donde dice que muchas de las mujeres que trabajaban en campos nazis venían de estratos bajos, venían de granjas, de sectores pobres, y que aceptaban trabajar en campos de concentración para subir de nivel. Es como lo que dijo una profe de historia hace muy poquito, que realmente las personas, o en este caso muchas de las personas, no quieren romper el status quo de opresor y oprimido, sino que ellos quieren ser efectivamente los opresores.
Y quiero hacer una pequeña distinción y que en ningún punto se entienda de que estoy justificando ningún actuar de que haya sucedido por partícipes de la Alemania nazi. Pero yo a veces pregunto si me doy cuenta de que una ideología toma tanto poder político, militar y económico, yo como ciudadano, ¿qué haría? Claro. Claro, una Si buena yo no soy problematización. nazi, pero tengo una ideología, una policía secreta que me puede venir a buscar, que me puede venir a interrogar, que ante la mínima sospecha me puede matar. No es por justificar a nadie, Obvio. pero podemos darnos cuenta de que estas ideologías o te corrompen, o te lavan el cerebro, o te infunden miedo para que actúes por ellas. Sí. Este comentario es bastante acertado. De hecho, a mí en este momento no puedo pensar en cuál sería mi actuar, porque si yo bien no soy partidaria de ningún partido, pero si en este momento Chile no se fuera controlado por los talibanes, ¿cómo actuaría yo para que no me mataran? Es como lo que nos decía nuestra profe queridísima Paulina de Historia, que cierto tipo de procesos no significa que todas las personas participaran en ellos. O sea, cuando pasa algún tipo de proceso histórico, no significa que todas las personas están inmiscuidas en eso. Sí. Exacto. Volviendo a Medio Oriente, cabe hacer la distinción que este conflicto de los nacionalismos y el fascismo ha sido algo que ha sido de manera netamente... Oh, disculpen, queridos auditores, pero se nos retira Constanza. Constanza, despídete del podcast. Me despido, lo siento por no quedarme todo el tiempo, pero la salud mental es siempre importante y tengo mi cita con la psicóloga. Los dejo en muy buenas manos, es un tema muy interesante y por favor quédense escuchando hasta el final porque es un tema que les va a encantar, que tiene mucha crítica social, mucha reflexión. Bueno, después de esta triste partida, que no hemos dicho, pero efectivamente hoy es nuestro último podcast, no lo sabíamos, pero quién sabe si creamos otro proyecto. Bueno, volviendo un poco a Medio Oriente, como mencionó Constanza en un inicio, y este problema que se ha dado con los talibanes, de cómo una crisis de una ideología religiosa, como es la lectura extrema, de interpretación extrema de un libro religioso, ha traído consigo también vulneración a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de las mujeres. Cómo se les ha denigrado, cómo se les ha recluido de lugares, como ya no están en lugares intelectuales, no pueden caminar solas, es muy difícil que puedan sacarse el burka, un traje que las cubra de manera completa, vulnerando totalmente su voluntad propia a vestirse, a relacionarse, a trabajar, a estudiar. ¿Se imaginan eso? Sí. Súper fuerte. Es terrible. Es que uno como lo tiene tan presente en su día a día, es súper heavy verlo desde otra ventana. También yendo un poco más o menos por ahí en Medio Oriente, lo que está pasando ahora en Irán también. Podemos ver que porque una joven tenía mal puesto el burka, está esta supuesta policía de la moral que la asesinó a golpes, y que ahora se ha dado una serie de protestas para romper estos estereotipos y estos impedimentos que siempre abordan al género, haciendo la diferencia binaria entre hombre y mujer y cómo se deberían comportar. Pero bueno, ha sido un tema bien denso nuestra conversación, se han dado datos históricos duros. Sí. Yo creo que es momento de que podamos pasar algo más liviano con nuestra conclusión. Sí, sin duda. Totalmente. Sin duda. Bueno, nos vemos en la conclusión. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro podcast, a nuestra conclusión, en la que hemos traído un poco de información sobre los derechos humanos. Y ustedes dirán, ¿por qué los derechos humanos? Porque una de las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU. ¿Alguien sabe qué es la ONU o qué significa ONU? Yo creo que me ilustres, que me digas. Bueno, la ONU se creó tras la Segunda Guerra Mundial y significa Organización de Naciones Unidas, tan simple como eso. Está conformada por ciertos países y en 1948, a 3 años del fin de la guerra, creó la Declaración de los Derechos Humanos. Nosotros ya mencionamos anteriormente un poco de esto, sobre los derechos humanos que se violaron en Chile durante la dictadura,
Pero ahora vamos a tocar un poquito más en el fondo porque les vamos a dar estos datos duros existentes de la declaración y que ustedes con haber escuchado nuestro podcast puedan identificar. Nosotros leeremos un par de estos, pero ustedes tienen que reflexionar y decir qué se transgredió antes de estos derechos humanos si hiciéramos la comparación con lo que hay hoy día. ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? Hay muchas corrientes que están contra los derechos humanos. Pero bueno, ahora pasaremos a leer. ¿Quién sería tan amable de leer el artículo 1? Voy con el artículo 1, el cual nos ilustra, nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bello, ¿eh? Algo muy necesario, no se me haría sentido vivir y que no estuviera eso. Exacto. Artículo 5, ¿a quién le interesa? Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 9, y dice así: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y bueno, en verdad es una declaración de 30 artículos, pero leeremos el último porque nos parece muy interesante, sobre todo contrastando con la actualidad. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Yo quiero reflexionar que qué tan como dañada o cuál es el impacto emocional, psicológico a los territorios que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que como tomar manos a la obra. A mí me causa de verdad mucha impresión y demasiado impactante que como que el ser humano en sí ha llegado como a ese nivel de, Sí. no sé, de maldad, por decirlo de alguna manera. Sí. Es como lo que decía Gabriela Mistral, po. La humanidad es algo que todavía... ¿Cómo? No, bueno, la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Cierto. Y algo que me parece muy interesante que se ha sucedido ahora en la historia es como uno de los países que se dice vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, últimamente en la actualidad ha retrocedido gigantemente en materia de derechos humanos, Sí. de inclusión LGBT, El de aborto. no racismo, del aborto. Y un país protagonista de esta ideología como lo fue Alemania es de los Claro. países más comprometidos, donde se da más seguridad a la comunidad LGBT, Mm. al extranjero, donde de verdad se ha tomado conciencia por esto. Si podemos ver un poco de los ejemplos que se han dado ahora, hacia en el Mundial de Qatar 2022. No sé si han visto, han escuchado algún problema que se haya dado con esto. Supe mucho de los derechos humanos, pero ilústranos un poco. Bueno, yo quiero decir Sí. que yo tengo entendido que muchos artistas que invitaron a participar en el Mundial se fueron hacia atrás porque efectivamente se vulneraron los derechos humanos y las promesas que hizo el país, sobre todo como la construcción de estadios, sobre todo que prácticamente esclavizaban a las personas extranjeras. Heavy. Y bueno, como también dijimos antes, Qatar queda en Medio Oriente. Y seguía también un poco de por esta religión tan, quizás de mi vista occidental como hombre blanco, es un tanto cerrada. Pero yo les quiero hacer la pregunta, los quiero invitar a que reflexionemos ahora sobre religión y sobre fascismo. ¿Se acabó el fascismo? ¿Se creó de una forma nueva? ¿Qué creen ustedes? A mí una de las cosas que me sorprende mucho hasta el día de hoy es como ciertos discursos de odio que han estado antes o que se pudieron ver antes, siguen hasta el día de hoy. Esos discursos de odio hacia la raza, hacia tu sexo, si pertenece o no pertenece a la comunidad LGBT. Y como muchos, no sé, ejemplos que se pueden ver hasta el día de hoy de parte de ciertos políticos de derecha, vulneran específicamente estos derechos humanos. Yo me quiero agarrar de un comentario que hiciste en el desarrollo de este podcast que va en relación con lo que dijiste ahora, que uno cree que estas células fascistas que existen en la actualidad son como grupos pequeños o que no tienen tanta importancia, pero sí nos hemos dado cuenta de que tienen demasiado dinero en juego, que son hartas personas y que se coluden entre ellos, entre países internacionales, estos grupos de extrema derecha para como mantenerse el poder o ingresar al poder como tal. Es importante reflexionar sobre eso. También hemos podido identificar que ideologías, religiones, nacionalismo, patriotismo, hay algún punto en el que están tan liderados por hombres blancos como yo, quienes hablo, pero que no pienso de esa forma y que se crean políticas sexuales, se toman decisiones por gente que no tendría que tomarlas. Sí, totalmente. El enfoque de género es nulo.
se ve específicamente a las mujeres como un objeto y no se toman en cuenta sus derechos básicos y fundamentales solo por el hecho de ser mujer. Sí. Es una discriminación arbitraria hacia el género. Entonces no sé si alguien que querría dar una reflexión final antes de que nos retiremos. Bueno, a mí me gustaría que sobre todo sigamos como problematizando estas cuestiones, lo de verdad que lo considero súper importante, sobre todo en la sociedad en la cual habitamos, occidental en este caso. Y bueno, también invitarlo a que por supuesto lean los 30 artículos de los derechos humanos, que son ultra importantes y que creo que hasta el día de hoy, más que nunca, siguen pertinentes, siguen en la mesa. Los invito a que se desconstruyan, chiquillos, chiquillas, que puedan ver un poquito más allá digamos, de esta sociedad patriarcal en la que vivimos. Y eso. Yo los quiero volver a dejar invitados, invitadas, invitades a que lean el capítulo Políticas Sexuales del Nacionalsocialismo e Historia de las Mujeres de Gisela Bock, porque se van a sorprender de cómo ha podido ser la humanidad. Y bueno, con esto no queda nada más que despedirse, No. que quizás nos veremos luego, quizás no, ¿Quién lo sabe? nadie Nadie lo sabe. sabe. Pero como dice el dicho, no nos vamos ni cagando. Adiós. Ya terminó, váyanse a mi casa luego. Oye, pero ¿cómo? Váyanse, ¿Cómo? váyanse, Váyanse, váyanse a mi casa, weón.